buena salud y lo tengamos mucho tiempo. Bueno, gracias, Padre Gilberto, por su apoyo a esta escuela, a este proyecto tan bonito de evangelizar a través de la virtualidad. Y con mucho cariño, pues hacemos este servicio también. No lo hacemos como expertos, él lo sabe, pero sí lo hacemos con mucho gusto, mucha dedicación. Bueno, hace 8 días, entonces recuerden que estamos en nuestra intención en este curso de introducción al Nuevo Testamento. Recuerden, este es un curso de introducción entre muchos, ¿sí? Entre muchos. Con este esperamos hacer algún aporte también a su conocimiento del Señor y de la Sagrada Escritura. En esta introducción al Nuevo Testamento pretendemos analizar el aspecto histórico, el aspecto literario y el aspecto teológico. Ya hicimos la introducción en las dos primeras clases y ahora estamos en el aspecto histórico. Pero para que ese aspecto histórico no suene mucho o no se nos vaya simplemente en narrar crónicas, ¿sí? Eh, o como si esto fuera solamente un ejercicio de hacer historia según los criterios de la modernidad, ¿sí? De la historia moderna, que solo es pues tratar, por eso la historia moderna, digamos, eh, en muchos momentos o en muchas ocasiones se queda corta ante ciertos datos o ante ciertas situaciones o eventos o acontecimientos de la historia porque no logra contar, digamos, como con todas las evidencias y los requisitos que requieren los métodos de la historia moderna, ¿sí? Entonces, por eso en este sentido se nos invita a abrir un poco más el espectro, a abrir un poco más la mente y reconocer que el ejercicio de hacer historia no es solamente como lo hace la modernidad. La humanidad, desde que tiene conciencia de sí misma, desde que se nace la escritura, ha intentado hacer historia con los métodos propios de cada época. Y entonces, en ese sentido, estamos frente a unos relatos que a su modo contaron historia, hicieron historia. Entonces eso es muy importante tenerlo en cuenta. Pero además, estamos frente a unos textos que, de acuerdo con la fe cristiana, son revelados. Entonces también tienen el toque de la revelación, de la inspiración, y por tanto entonces no se limitan solo a contar cronológicamente hechos, sino también a revelar acontecimientos. Entonces ahí tendríamos la diferencia, ya se los había mencionado, entre el Cronos y el Kairos, ¿sí? No es solo narrar acontecimientos, no es solo narrar sucesión de tiempos, de fechas, sino también significado de acontecimientos, que es el Cronos, el Kairos, perdón. Eso lo iremos desmenuzando poco a poco. Para eso, entonces, en este aspecto histórico, estamos entrando a, a analizar, a estudiar algunos de esos acontecimientos que rodearon el surgimiento de ese gran acontecimiento llamado encarnación, llamado Jesús de Nazaret, el Cristo, el Hijo de Dios, y todo el acontecimiento que implica ese gran acontecimiento llamado Cristo, ¿sí? Que es un acontecimiento histórico. Y por esa razón, entonces, pues la mejor manera es atendiendo a los datos que, pues, por supuesto, nos ofrecen las ciencias modernas, especialmente las ciencias bíblicas, pero regresando siempre a la fuente, a las fuentes. Y la fuente es el Nuevo Testamento. La fuente siempre es irreemplazablemente los 27 libros del Nuevo Testamento. Esa es la fuente. Y esa fuente es volver a ella, leerla, espacio, con atención, en oración, en ese sentido de profundo asombro. eh, Entonces, siempre en ese diálogo, como dice Benedicto XVI, recomendando el método de acercamiento a las Sagradas Escrituras, al estudio de las Sagradas Escrituras,
siempre teniendo en cuenta la ciencia y el espíritu, el sentido, la revelación. ¿Sí? Siempre teniendo en cuenta esos dos aspectos. Aquí no estamos simplemente estudiando historia por historia y ya, sino que nos acercamos con asombro, con sentido de fe, a unos acontecimientos narrados a través de estos libros y a través de unas formas literarias, como lo vamos a ver en la segunda parte. Por eso, aquí cuando hace 8 días empezamos con la parábola del, del administrador, eh, del propietario que sale a buscar trabajadores. Entonces decíamos pues, que no se tratan solamente las parábolas, hay que leerlas con ese profundo sentido de la historia, ¿sí? Jesús no está inventando cuentecitos para entretener a sus oyentes. Jesús es un profundo observador de la realidad de su época. Y de esa observación y de esa experiencia de su época es que narra parábolas o cuenta parábolas a sus oyentes y a través de esas parábolas transmite un mensaje, comunica el reino de Dios. A través de las parábolas comunica el reino de Dios. Entonces, claro, para nosotros, oyentes del siglo XXI, es muy importante las circunstancias que rodean estas parábolas para poder, casi que como para ponernos en los zapatos de los oyentes primeros, de la primera generación, de quienes escucharon estas parábolas de labios de Jesús, para poder entender, ya poder entender qué era lo que ellos estaban escuchando y entendiendo. Ya vimos la parábola del propietario, ahora miremos, por ejemplo, esta parábola de los talentos que la hemos escuchado tantas veces, ¿sí? Solamente me voy a detener aquí en esta expresión cuando además de que habla de los talentos y no solamente es recuerden que en sentido estricto no está hablando solo de los talentos y de las capacidades que tenemos como seres humanos, que generalmente es la interpretación que nos han enseñado o que hemos escuchado muchas veces. Y digamos que es una interpretación válida, una interpretación espiritual, muy bonita. Pero regresemos a la interpretación primera, a cómo la oyeron la primera generación, a cómo la oyeron los discípulos de Jesús. Cuando Jesús habla de talento, está hablando de una moneda, está hablando de ese contexto socioeconómico, sociocultural que le rodea y contexto en el cual él está intentando sembrar la semilla del reino. Entonces, entonces cuando habla de los talentos, está hablando es de eso. Oye, venga, a uno, tanto así que en esta parábola es que menciona banqueros. Recuerden que al tercero, al holgazán, le dijo, oiga, pues por lo menos lo hubieras llevado a un banquero, ¿sí? Y los banqueros eran los famosos cambistas o prestamistas, sentados en una mesa, ¿sí? Como es el caso, por ejemplo, de Mateo, Leví, o el caso de se me fue el pequeñito de Jericó. Saqueo, saqueo. Saqueo, gracias, hermano. Era también un recaudador, ¿sí? Entonces, fíjense que hay que volver a estas parábolas con ese sentido, con el sentido histórico, social, cultural que hay detrás, para poder entender la profundidad del mensaje que Jesús quiere entregar. Es el caso, por ejemplo, entonces de esta parábola de los talentos. Repito, pues nos han dado esta interpretación espiritual de las capacidades, el Señor nos dio capacidades a cada uno, es muy bonito. Esa interpretación, repito, válida, muy bonita, pero hay que regresar a la otra interpretación, porque el reino de Dios no es una idea etérea, una idea que viene por allá del cielo desconectada de la realidad, sino todo lo contrario, el reino de Dios es una realidad en la realidad y cómo transforma esa realidad. Entonces, me detengo en estos versículos. Esa parábola de los talentos la encontramos en Mateo 25, del 14 al 30. Me detengo en los versículos 19 al 23. Al cabo de mucho tiempo, vuelve el señor de aquellos siervos y les pide cuentas. Acercándose el que había recibido 5 talentos, presentó otros 5 diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes otros 5 que he ganado. Su señor le dijo, bien siervo bueno y fiel, en lo poco has sido fiel, al frente de lo mucho te pondré.
entra en el gozo de tu Señor. Acercándose también el de los 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes otros 2 que he ganado. Su Señor le dijo, bien, siervo bueno y fiel, en lo poco has sido fiel, al frente de lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Vamos a mirar, obviamente aquí hay muchas cosas para analizar de la parábola, pero no nos podemos detener, pues por cuestiones de tiempo, tenemos que avanzar. Esto es una introducción que pretende dejar, digamos, inquietudes y sobre todo esa buena inquietud por seguir orando y estudiando estos hermosos textos. ¿Qué significa esta expresión? ¿Cómo escucharon los discípulos de Jesús esta parábola? Y sobre todo esta expresión tan linda que pues por supuesto, digamos que tiene unos niveles de interpretación, pero vamos al primer nivel, al nivel sociocultural, socioeconómico. Fíjese lo bonito. En el mundo grecorromano y judío del siglo primero, un siervo o un esclavo, recuerden que hace 8 días dijimos pues que en el trasfondo cultural, sociocultural y histórico de aquella época, hay amos, hay propietarios, hay siervos, como en nuestra época. Hay propietarios, hay trabajadores de a pie, como ustedes y yo, como muchos de nosotros. Un siervo, un esclavo normalmente vivía al margen del disfrute de su amo. Su vida estaba destinada al servicio y no al gozo compartido. Qué bonito eso. Su vida está, claro, era un siervo, simplemente lo que le toca ya. Hazlo, lo que tienes que hacer es servir al amo y ya, punto. Y ahí hay una distinción social, ¿cierto? Ahí hay unos estratos sociales. Así como hoy, hay unos estratos sociales y ese tema, y si nos ponemos a hablar de los estratos sociales, es un tema muy complejo, en el que de parte y parte, y sobre todo de estratos sociales altos, que miran hacia abajo, que miran como menos al que está abajo, y recuerden que Pablo va a recriminar a sus comunidades también cuando va a pasar eso, o Santiago, el apóstol Santiago también va a va a puntualizar sobre ese contexto y a decir, ojo, ojo con ese tema de los estratos, porque nosotros somos cristianos, somos discípulos de Jesús. Él nos ha llevado a otro nivel y no podemos andar mirando por encima del hombro de los demás. Ojo con eso, ¿sí? Pero aquí estamos hablando del plano social, tal y como la historia es, tal y como Jesús la encontró. Entonces, el gozo del Señor evocaba en la mentalidad de la época el banquete, la fiesta y la abundancia que disfrutaba el dueño en sus celebraciones privadas o familiares. Eso nos suena muy familiar. Eso no es del siglo primero. Eso nos suena muy familiar. Banquete, fiesta, abundancia, fiestas privadas, celebraciones privadas, etcétera, ¿cierto? Y a partir de ahí, estratos, clasificaciones, yo soy más, tú eres menos, etcétera. Ser admitido en esa esfera de alegría significaba un honor inesperado, porque un siervo común no compartía la intimidad festiva de su amo. Entonces, esa frase es muy bonita y entonces uno la espiritualiza. Entra en el gozo de tu Señor. No, no, hay que volver a la realidad histórica, socioeconómica que hay detrás de esa expresión para poder pasar al siguiente nivel, a lo que significa para nosotros ser admitidos en el gozo de Jesús. Y cómo Él, vamos a mirar cómo es que Él transforma esta realidad histórica. Recuerden que hace 8 días decíamos, Jesús entra en la historia, asume la historia tal y como le tocó vivirla a Él en su momento, tal y como le tocó por su encarnación, ¿sí? La encarnación implicó que Jesús quedara sujeto a una época, a unas circunstancias históricas, sociales, económicas, políticas. Quedó sujeto a una época. Y ahí es donde estaría, digamos, como, entre comillas, la fragilidad de estos textos, que nos cuentan lo que aconteció en esa época, lo que rodeó el acontecimiento de Cristo. Pero en su momento desenvolveremos eso.
Entonces, para un oyente del siglo primero, esa frase evocaba varias cosas. Primero, participación en la fiesta del amo. Entonces era muy extraño que un propietario le dijera a su siervo, por haber hecho el trabajo bien, entra en el gozo de tu Señor. Es decir, ven, te invito, sube al nivel mío, ven. Te invito a un banquete donde también seguramente será servido. No solo a servir, sino ven, siéntate a la mesa, disfruta del banquete. Ah, sube de nivel. Ojo, porque es muy escaso que eso se diera. Se podría dar, ¿cierto? Es muy escaso. Pero como Jesús transforma la historia, y es ahí donde está la presencia del reino de Dios en estas parábolas. Es ahí donde la presencia del reino de Dios actúa para transformar la historia. Y es por eso que en muchos momentos Jesús reprende a sus discípulos y les dice, ojo, un momentico, no va a ser así entre ustedes. Los gobernantes tiranizan a sus naciones y hacen con ellas lo que quieren. Pero ojo, no es así entre ustedes. O sea, la dinámica del reino de Dios es otra. Las condiciones del reino de Dios son otras. Aquí no es mirando por encima, ni siendo déspotas, ni aplastando, ni humillando al otro. Aquí es dignificando. El reino de Dios dignifica. Entonces, para un oyente de esta parábola del siglo primero, el siervo no solo cumple, sino que es elevado a una relación más íntima, compartir el banquete, la alegría de la celebración reservada solo a los de casa. Entonces, entonces los oyentes de esta parábola, qué bonito, el reino de Dios dignifica a quienes somos siervos, a quienes la sociedad nos relega porque somos menos, o porque no tenemos dinero, o porque no tenemos estatus, o porque no tenemos posición social. Entonces Jesús dice, eso no es lo más importante, porque al fin y al cabo, pues esas son las dinámicas sociales de la historia. Las dinámicas del reino de Dios son diferentes. Y digamos que proponen una reorganización comunitaria, social, en la que no hay, en la que no hay más importantes que otros, en la que todos somos hermanos. ¿Qué significaba para un oyente del siglo primero? Reconocimiento y dignidad. En un mundo donde los siervos no tenían derechos, ser invitado al gozo equivalía a recibir honor, confianza y cercanía. Entonces, vamos haciendo la aplicación, ¿sí? Vamos haciendo la aplicación. Entonces, partimos del hecho histórico como tal, del hecho de que es muy raro y muy escaso que pasara normalmente en un banquete del siglo primero que un propietario o un amo invitara a sus siervos a la intimidad con él, compartir un banquete. Es muy raro. Pero detrás de esa parábola, porque Jesús está tomando un hecho social de su época cultural y lo transforma y dice, en el reino de Dios es así. Y es así como yo propongo. Y ustedes, y yo he venido para que ustedes se dignifiquen, para dignificarnos, para que entren en la intimidad, en el gozo de su Señor, que soy yo, que es Jesús. ¿Sí? Y tercero, la imagen escatológica. En el lenguaje de Jesús, el gozo del Señor simboliza finalmente la bienaventuranza final, la participación en el reino, la comunión con Dios. Entonces, para los discípulos significaba la recompensa no es solo material, sino una vida plena en presencia del Señor, una vida plena que empiezan a experimentar desde que le conocen. Quiere decir que el discípulo que ha encontrado a Jesús, que conoce a Jesús, que empieza a compartir con él, empieza a reconocer que su vida vale más, empieza a reconocer la dignidad de su vida, que no es un cualquiera, que no solo es siervo, ya no los llamo siervos, los llamo amigos. Entonces ahí donde entendemos las dimensiones sociales, culturales de esa frase. Ya no los llamo siervos, los llamo amigos. Venga, suban, no se queden abajo, suban. En ese sentido, ¿sí?
El siervo fiel no queda relegado al servicio, sino que entra en la alegría del banquete. Dice. Y es lo bonito. Entonces, esta es una manera, mis queridos y mis queridas, de hacer una lectura histórica, en este caso sociocultural. Estamos analizando todo el tema cultural, helenista, producto sobre todo de la gran influencia helenista griega en la época de Jesús, en el siglo primero, ¿sí? Ante el encuentro de esas culturas, la cultura griega, la cultura romana y la cultura hebrea. Tres pueblos unidos y la fusión de esos tres pueblos implica, pues, por supuesto, eh, la integración de de unas costumbres, de unos modos de proceder, de unos modos de vivir, política, económica, social, culturalmente. Entonces, es muy importante cuando uno lee estos textos o cuando escucha estos textos, hacer esta lectura, ¿sí? Histórica, donde caben también otras lecturas, ¿sí? Por eso he dicho, donde cabe la lectura espiritual, donde cabe la lectura alegórica, etcétera. Y después veremos eso un poco más en detalle. Bueno, y así, esta diapositiva les he dicho, yo se la voy a dejar ahí en la carpeta. Y así, por ejemplo, en Lucas 15 25 28 pequeños y grandes propietarios de tierras, deudas y deudores en Mateo 18 23 35. Entonces, todo eso como que nos parece tanto a nuestra realidad. Extorsiones y corrupciones en Lucas 16 1 al 9. Ricos que prosperan y pobres cada vez más pobres. Eso como que nos parece mucho. Lucas 12 18 16 20. Jornaleros, administradores puestos al frente de una empresa, el propietario que se va al extranjero. Cuando no se tenía con qué pagar, el precio era la esclavitud. Pablo, en Hechos de los Apóstoles, se nos cuenta que Pablo en la ciudad de Filipos convirtió a una joven esclava. ¿Y qué problema social en el que se metió? Ahí les dejo la cita. Capítulo 6 versículo 16. Impuestos. Además del impuesto político, estaba el impuesto religioso. Eso hay que pagar impuestos por todo, ayer y hoy, y cada vez nuevos impuestos, y reforma tributaria, y el impuesto de la seguridad, y dele, pague impuestos. Pablo recomienda la lealtad al Estado romano en el pago de impuestos, en Romanos 13 5 al 7. Es decir, aquí les queda la diapositiva y ya ustedes mismos explorarán estas citas. Y como les decía al principio en la introducción, es cuando uno le ve la actualidad de estos textos, es cuando uno ve la profundidad de la revelación que esconden estos textos y de por qué estos textos, por qué hay que volver sobre ellos y por qué estos textos nos pueden salvar en el siglo XXI. Porque estos textos no son simples textos, son textos que nos revelan a Jesús, son textos que nos revelan al Señor de la historia, que transforma la historia, que bien puede transformar nuestra historia. Entonces, en ese sentido es que decimos, estos textos bien pueden salvarnos en el siglo. Pueden salvarnos del sinsentido, pueden salvarnos del desasosiego, pueden salvarnos de tantas cosas que necesitamos ser salvados hoy. Por eso hay que volver sobre ellos. Y insisto, no se trata solo de estudiar, de leer teólogos, exégetas. Está muy bien leer teólogos, está muy bien participar de cursos, pero sobre todo y lo más importante, tener encuentro amistoso y orante con estos textos. Solo así, solo así nos pueden salvar. Pasemos al ambiente romano, al mundo de la política, que no me voy a detener mucho acá, ¿sí? No me voy a detener mucho aquí porque, eso, obviamente por cuestiones de tiempo,
pero sí voy a hacer al menos unas menciones, sobre todo para darnos cuenta de que estos textos no los podemos desencarnar, estos textos no son simple literatura que sale de la realidad o que intenta sacarnos de la realidad, sino, repito, todo lo contrario, son textos que nos meten en la realidad y digamos que esa ha sido como la necesidad en la cual las ciencias bíblicas y sobre todo a lo largo del siglo XX y lo que llevamos del siglo XXI, la necesidad en la que se vieron obligadas las ciencias bíblicas. O sea, si no entendemos y si no comprendemos las circunstancias históricas en las cuales se escribieron estos textos, pues entonces estos textos en realidad no van a dejar de ser más que unas leyendas ya muy bonitas del pasado. Entonces, pues también por eso es que estudiamos teología, para poder entender mejor y para poder entender el impacto que estos textos pueden tener sobre nuestra vida. Entonces, por eso es cuestión de paciencia, de dedicarle tiempo, esto requiere tiempo, hay que dedicarle tiempo, hay que leer, a veces volver a leer, porque de primera no entiende uno muchas veces, y entonces hay que volver a leer. Aquí yo les dejo este cuadro, que no lo voy a leer, simplemente lo voy a mencionar. Este cuadro que nos amplía un poco más el contexto, sobre todo para entender qué pasó antes de Cristo y en ese sentido, qué acontecimientos históricos políticos prepararon la encarnación, ¿sí? Sobre todo a partir del siglo sexto, cuando se da la repatriación del pueblo de Israel por parte del Imperio Babilónico. Y muy especialmente menciono a este lado el acontecimiento en orden cronológico desde el siglo sexto hasta el siglo primero antes de Cristo, la sucesión de imperios que se fueron dando, ¿no? Cómo llegó un imperio, luego cómo llega otro y domina al anterior, luego cómo llega otro más poderoso y domina al anterior, y así, esas son las dinámicas de la historia. Así es, así funciona, es la realidad. Y, y las referencias bíblicas, es decir, cómo en el Antiguo Testamento encontramos esto. Y entonces cuando uno lee el Antiguo Testamento y ya en esta clave y digamos como en este orden, en este sistematizar estas fechas para poderlas entender mejor, entonces ya uno digamos que le da un poco más de sentido al relato político, al acontecimiento político, a la lectura política de estos acontecimientos. Bueno, mencionar pues finalmente el Imperio Romano, año 63 antes de Cristo, que se toma Palestina como provincia, donde finalmente nace Jesús. ¿Sí? Quiere decir que para el momento en que Jesús nace, tenemos en pleno apogeo el Imperio Romano. Hace su ya les había mostrado un mapa de de las dimensiones, de los alcances de este imperio en términos territoriales y central. Mencionar el tema de César Augusto. César Augusto era el título que se le daba al emperador, sobre todo a partir del, del año 12 antes de Cristo. Y el emperador de esta época, pues se atribuyó a Tiberio, no, perdón, el papá de Tiberio, le- eh, se atribuye este título, el título de César Augusto, es decir, su boleta, el título más alto, casi que divino, padre de la patria. ¿Sí? Y menciono este hecho histórico por cuanto que pues esto va a tener un impacto tremendamente social, cultural, nocivo sobre la gente, pues porque la gente va a decir, por un lado, los alcances del poder y cómo una persona llega a tal enceguecimiento en el poder que se puede considerar el salvador del mundo y el divino y el más poderoso y el único y el que nadie puede estar por encima de él. Es un poco como el sentimiento que hay en el corazón de una persona en este nivel del poder. ¿Sí? Y bueno, y aquí no hay que mencionar porque los conocemos esos alcances.
Esa es la historia. En pleno siglo XXI, ahí vemos la historia, ahí acaban de ver ustedes el desfile militar en China, con la participación de Putin y el de Corea del Norte. Ahí está, una demostración del poder. El que más pise fuerte, esa es la historia. Ayer y hoy es la historia. Pero el reino de Dios sigue adelante. Lo que a nosotros, como discípulos y discípulas de Jesús en el siglo XXI, debemos tener muy claro, con el corazón lleno de fe y de esperanza, es que el reino de Dios sigue creciendo. Y el reino de Dios tiene la última palabra. Tiene la última palabra. Ayer, hoy y mañana. ¿Cierto? Tiene la última palabra. Y nosotros seguimos trabajando por ese reino, dentro de ese reino, convencidos de que lo que estamos haciendo, por más pequeño que sea, así no tengamos ningún reconocimiento, así nadie nos aplauda, estamos haciendo lo que estamos haciendo, por más pequeño que sea, repito, estamos ayudando a que el y contribuyendo a que el reino de Dios crezca. Mientras que otros andan embolatados en sus vainas, en su poder, en sus títulos, en su sublimidad, etcétera. Nosotros seguimos adelante, seguimos adelante. El reino de Dios tiene la última palabra. Herodes resulta que Herodes era un personaje muy particular, muy particular. Él era de cierta ascendencia judía, y digo cierta porque no era judío auténtico, aunque tenía digamos que tenía cierta ascendencia judía, cierta ascendencia. El hecho es que eh, como ser humano hambriento por el poder y deseoso del poder, se impuso en el poder, llegó a ser rey judío, rey de Judea, con la ayuda del Imperio Romano. ¿Qué eran lo que hacían estos personajes hambrientos del poder? Hacían alianzas con el enemigo más fuerte, en este caso con el que había llegado a dominar el territorio, en este caso los romanos. Entonces era como un gana y gana en esos términos. Entonces eh, el que tenía estas ambiciones de poder hacía alianza con el emperador, y, y eso pues eran alianzas no solo políticas, sino también económicas, era un vaya y traiga. Y eso fue lo que pasó con Herodes, y fue así como Herodes pues pudo reinar desde el año 37 antes de Cristo en Judea. Fue el que ayudó a la reconstrucción y terminación del segundo templo, eh, el que lo llevó pues digamos como a sus dimensiones más grandes. Templo que pues fue destruido en el año 70, ¿sí? Un hombre como déspota, no fue, bueno, los hijos de este Herodes fueron los que vinieron luego. Uno de ellos fue el que mató a Juan Bautista. Recuerden que este Herodes murió recién nacido de Jesús, ¿sí? Este es el Herodes del que nos hablan los relatos de la infancia de Jesús. Murió cuando Jesús apenas tenía 1 o 2 añitos. Y después vinieron sus hijos, 3 hijos que se repartieron el territorio: Judea, Galilea, Samaria, Idumea, y se repartieron el territorio, y también pues iguales de déspotas como su padre. Pero esa es la realidad política, social. Solamente aquí pues como para mencionar y recrear un poquitico. Y cuando encontramos estos personajes en los textos bíblicos, pues hay que entenderlos y leerlos de esta manera. Bueno, y finalmente el ambiente de la religión, el ambiente judío. Este tema quisiera pasar por él rápido porque seguramente ustedes lo, lo conocen un poco más, eh, o estamos más familiarizados con él. Aquí es donde vamos a mencionar algunos de los principales grupos que estaban presentes en el pueblo de Israel, eh, no solamente en la época de Jesús o como una situación novedosa de la época de Jesús, sino grupos que ya venían desde mucho antes.
Mm, voy a pasar así rápidamente para poder terminar hoy el tema histórico y dentro de 8 días empezar el tema literario. ¿Cuáles eran los principales grupos que se conocen? Porque son mencionados en la Sagrada Escritura, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, y que representan el ambiente religioso de Israel. Hay que decir, pues, por supuesto, que muchos son los grupos. Cuando hablamos de Israel o cuando hablamos del judaísmo, de esta época no estamos hablando de un judaísmo homogéneo, no estamos hablando de un judaísmo en el que había muchos grupos. Y cuando decimos que había muchos grupos es que también había muchas interpretaciones y había muchas concepciones de la ley, de la Torá, de las Sagradas Escrituras. Y es lo que vemos acá y es lo que vemos reflejados en los diferentes relatos. Recuerden que un ejemplo muy claro se me viene aquí a la memoria el tema de Pablo, cuando Pablo estaba en ese proceso jurídico para apelar ante el emperador. Hubo un momento en el que en una de esas asambleas donde Pablo fue juzgado en presencia de sus hermanos judíos, Pablo se dio cuenta que entre el grupo, o entre los grupos donde estaba siendo juzgado, habían saduceos y habían fariseos. Y entonces Pablo, dándose cuenta de esta situación, fue muy estratégico y dijo, me están juzgando porque creo en la resurrección de los muertos. Y se encendió el debate entre saduceos y fariseos, porque los saduceos no creen en la resurrección, porque los fariseos sí. Entonces estas situaciones nos dan a entender que eh, cuando hablamos del judaísmo del siglo primero y anterior, por supuesto, estamos hablando de un judaísmo no homogéneo, sino un judaísmo diverso, con muchos grupos. Pero pues ya uno hoy, sobre todo desde la fenomenología de la religión, uno entiende que eso es un fenómeno histórico, cultural, religioso. Eso es un fenómeno. Está ahí, está presente. ¿Cómo nos impacta y de qué manera nosotros asumimos esa realidad? Vamos a ir mirando. ¿De qué manera? Porque la pregunta que uno de entrada se haría es, entonces, ¿dónde está la verdad? Entonces, vamos a ver. Mencionemos a los saduceos. Los saduceos proceden del sacerdote Sadoc, llamado por Salomón para guardar el arca de la alianza. Entonces los saduceos tienen su raíz en Sadoc, es decir, en el siglo octavo, siglo noveno antes de Cristo. Y esto lo encontramos en Primera Reyes, capítulo 2. Según el profeta Ezequiel, en el capítulo 40 y 43, se habla de los hijos de Sadoc, de los sacerdotes. Y digamos que con el transcurrir de la historia del tiempo, pasaron a ser progresivamente el grupo aristocrático sacerdotal. Digamos que era como el grupo de un estrato social más alto, que tenían ciertos privilegios, que además contaban y eran propietarios, diferentes a los hijos de Leví, que también eran sacerdotes que se dedicaban más al tema del culto, oficios y ritos del culto, y que vivían, no podían tener, de hecho no tuvieron tierra porque debían vivir de lo que le dieran sus hermanos. Pues históricamente los hijos de Leví, también sacerdotes, eran, digamos, como los sacerdotes pobres. Esa es la realidad histórica, ¿sí? Y gracias a las ciencias bíblicas hoy podemos desmenuzar con más lupa todas estas situaciones que se dan. Entonces ahí queda obviamente que de los saduceos ustedes van a encontrar muchos datos, van a encontrar muchos datos en muchos textos. Solamente aquí estoy haciendo mención. Mencionemos a los esenios, Qumran. Incluso los esenios que se instalaron en Qumran procedían del mismo grupo de los saduceos, procedían de ese mismo grupo. Solo
que este grupo tomó la decisión de apartarse, digamos que tomó una decisión más radical, de formar un grupo eh, separado, un grupo que se fuera al desierto, digamos como un grupo religioso, algo así como una especie de monjes que se van al desierto, que no quieren enredarse con las prebendas y los privilegios de la aristocracia, ¿sí? Entonces eso pues seguramente implicó cierta ruptura, pues por supuesto una ruptura muy radical con sus hermanos más próximos, los saduceos. Y entonces, históricamente, entre el 152 y el 134 antes de Cristo, construyeron su centro en Qumran. Y aquí en el fondo una imagen de las famosas cuevas de Qumran donde ellos vivieron. En el centro de su religión, el templo y la Torá, como todos. Creo que es aquí más adelante donde voy a decir que, sin embargo, y a pesar de la diversidad de grupos, hay unos elementos comunes que todos comparten. Y los dos elementos más comunes que todos, y a pesar de sus diferencias de pensamiento y de interpretación, los elementos más comunes son, pues, por supuesto, la Torá y el templo. Son los dos elementos fuertemente presentes en todos los grupos. Su preocupación por la pureza cultural los llevaba a practicar el celibato, cosa muy singular en el ambiente judío. Pues también eran célibes, en lo cual los sacerdotes saduceos del templo no. Muchos de ellos eran la mayoría casados. El nombre de esenios se deriva del arameo hasaj, los piadosos, y corresponde por tanto al grupo de los Hasidim, o sea, totalmente llenos de entusiasmo por la ley. El emperador Vespasiano, en el año 68 después de Cristo, o sea, unos 200 años largos después de haber sido fundados, al bajar de Galilea por el valle del Jordán para dirigirse contra Jerusalén, debió encontrarse con este monasterio de Qumran y lo destruyó. Es en Qumran entonces donde se han encontrado muchísimos rollos. Creo que este dato de 500 rollos que nos ofrece Giuseppe Segala, creo que no es preciso. Creo que hay muchos más. Y entre estos libros están representados todos los libros canónicos del Antiguo Testamento. Ese hallazgo, casi que habría que tener un curso para esto solo, para el impacto que ha tenido los hallazgos de Qumran, entre ellos, pues el confirmar el ambiente histórico, social, religioso de la época, los mismos textos, ¿sí? Fíjense, en los rollos encontrados se encontraron pues textos todos del Antiguo Testamento en su mayoría y casi que completos. Digo casi porque a algunos les faltaba algunos versículos, algunos capítulos. Se habían refugiado en el desierto siguiendo al maestro de justicia para llevar al cumplimiento la profecía de Isaías 43, preparada en el desierto el camino al Señor. Los saduceos y los esenios, a pesar de pertenecer ambos a la clase sacerdotal, habían escogido dos caminos opuestos frente a la política. Claro, porque cuando hablamos de los saduceos del templo, de los de Jerusalén, pues obviamente tenían ciertas alianzas con con los que representaban el poder romano. Bueno, hablemos ahora de los fariseos. Esto es algo rápido, ¿sí? Para poder hoy terminar el tema religioso, el tema histórico. Los fariseos eh, fueron los que continuaron el rabinismo que caracteriza la religión judía desde el año 70 después de la caída de Jerusalén, ¿sí? El nombre de fariseo se deriva del hebreo perushim, pues, que significa separados. En sentido positivo, según ellos, los puros, o en sentido negativo, sus adversarios apartados de la política. A los fariseos se les relaciona más con, digamos, con el oficio del estudio de la ley, otro grupo representativo dentro del pueblo de Israel. Miremos, bueno, era un movimiento de laicos, este dato es muy importante. A diferencia de los saduceos, este movimiento de fariseos era un movimiento de laicos
gente de clase media. Entonces, por eso entre ellos había artesanos, había comerciantes, oficiales, empleados. Esta clase surgió con el helenismo. Quiere decir que este grupo de fariseos se debió haber fraguado hacia el siglo tercero antes de Cristo. Subrayan la distinción y la separación entre el modo de vivir judío y el pagano. La Torá es adaptación a la vida respetando la letra. Conservaban la ley oral, la que en el Nuevo Testamento se designa con el nombre de tradición de los padres, con la misma autoridad y dignidad que la ley escrita. Esos eran los fariseos. Entonces eran, digamos, era el grupo laical de la época. Los escribas o rabinos. Vamos a mirar cuál es su diferencia con los fariseos. El primer escriba fue Esdras, un funcionario del gran rey persa, experto en la ley de Moisés. Esto lo encontramos en el libro de Esdras, pues, por supuesto, especialmente a partir del capítulo 7. Esta institución de escribas debió surgir en contacto como respuesta a la cultura helenista también. Claro, esta cultura, el impacto de la cultura helenista trajo muchísimas consecuencias, entre ellas no mencionamos aquí, también pues por cuestión de tiempo, pero en su momento la mencionaremos, y es la versión de los 70, la traducción de la Sagrada Escritura en hebreo al griego. Es decir, y digamos que hoy podríamos hacer una lectura muy positiva. El solo hecho de que nos preguntemos por qué la narración del acontecimiento central de la historia, que es el acontecimiento Cristo, nos fue narrada, fue contada, fue predicada y fue escrita en griego. Es decir, definitivamente una cultura importantísima, un pueblo importantísimo dentro de los, digámoslo así, llamémoslo así, los planes divinos. Una cultura que aportó muchísimo. Su disciplina, su investigación, su estudio, su filosofía. Y recuerden que la filosofía fue importantísima para eh, la transmisión del mensaje revelado en los siglos posteriores. Los padres de la patrística, en el fondo, lo que van a hacer es eso, ese ejercicio de hacer teología a partir del mensaje revelado en diálogo con la filosofía griega. Y términos, por ejemplo, el padre Iván Fernando nos explicaba en estos días lo del credo, no, perdón, el padre Ricardo nos hablaba del credo y expresiones como ousia, Dios de Dios, luz de luz, ousia, sustancia, todos esos términos fueron traídos de la filosofía griega para reforzar toda la doctrina en torno al credo, para explicarlo de la naturaleza, de que el Hijo es de la misma naturaleza del Padre, ousia, y es un término griego. Bueno, es decir, la influencia griega definitivamente es un hecho histórico fundamental, importantísimo para la transmisión del mensaje revelado. Entonces, estos escribas, pues su tarea principal era la de explicar la ley y mantener viva la tradición. Digamos que eran como quienes de manera especial se dedicaban al contacto con las escrituras, el contacto con la ley, eran los que enseñaban en la sinagoga. Quiere decir que fue algún escriba y fueron escribas los que enseñaron a Jesús, la Torá, en la sinagoga de Nazaret. En tiempos de Jesús, los dos maestros más famosos, los dos escribas más famosos eran Gilel y Escamai. Después de la destrucción del templo, prevaleció la escuela de Gilel, que fue famoso por algunas soluciones felices de problemas prácticos. A la escuela de Gilel pertenecía Gamaliel, el famoso Gamaliel, maestro de Pablo. Eran para mencionar pues como ejemplos, dos famosos escribas o rabinos de la época de Jesús.
Hillel, Shammai, Hillel fue el más famoso maestro de Gamaliel. Los celotes, el año 6 después de Cristo, cuando Roma asumió el dominio directo sobre Judea, ordenó inmediatamente un censo para organizar el cobro de los impuestos. Era lo que hacían los imperios cuando conquistaban un territorio. En esta ocasión fue cuando se sublevó contra Roma un tal Judas, el Galileo de Gamala, que arrastró tras de sí a una gran multitud de rebelión, hecho que nos narra el libro de los Hechos en capítulo 5, con la diferencia pues que este grupo recurría a la violencia, ¿sí? Que se inspiraron en Matatías, padre de los Macabeos. Entonces, claro, por supuesto que eso es un fenómeno social, cultural. Hay quienes eh, hacen la revolución de otra forma. Los elotes quisieran hacerlo desde las armas. Esa es una realidad. Ahí está la realidad. Pero es muy bonito porque yo siempre he dicho, la Sagrada Escritura, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, no se sustrae de contar nada. No oculta nada. Nos narra la realidad tal cual es. ¿Sí? Si los autores de la Sagrada Escritura hubiesen tenido la intención solo de contar acontecimientos felices y situaciones bonitas, románticas, poéticas, y pues simplemente hubieran depurado esto de historia, hubieran depurado esto del elemento histórico y nos hubiesen llegado relatos poéticos y románticos muy bonitos, ¿cierto? Que nos sacarían de la realidad. Pero precisamente estos textos tienen todo y están impregnados de historia, porque son historia, y esta es la realidad. Y es una realidad que se nos presenta revelada, pues por supuesto, como un espejo para que nosotros elijamos dónde nos ubicamos. Están los samaritanos, también otro grupo que se había formado por una ruptura que se había sucedido anteriormente, con el paso del tiempo, una ruptura que viene incluso desde la época de Salomón, con los hijos de Salomón. No vamos aquí a entrar en ese detalle, pero esta su ruptura se dio, recuerden, con el reino del norte, el reino del sur, y por ahí empieza la ruptura. Pero la ruptura más fuerte se dio y que dejó una herida incurable en los samaritanos cuando se dio la destrucción del templo de Garizim, norte, en la ciudad de Siquén, que era, digamos, como la ciudad central del norte, así como Jerusalén en el sur. Entonces, esto pues ocasionó rupturas, rivalidades que a Jesús mismo le tocó vivir y que él transformó y rompió. Algunos elementos típicos de los samaritanos: el monoteísmo intransigente, la exaltación de Moisés como el santo más grande, la importancia de Garizim, identificado con Betel. Recuerden cuando la samaritana habla con Jesús que le dice, ustedes dicen que hay que adorar en Jerusalén, nosotros decimos que hay que adorar aquí. Está haciendo referencia a esto, a este templo. El apego a la ley, mm, etc. Bueno, la aparición del judaísmo rabínico después del año 70, es decir, porque viene la pregunta, ¿qué pasó después de la destrucción del templo de Jerusalén? Pues ya no hay templo, ¿qué queda? Este pueblo y quienes no siguieron a Jesús, quienes no creyeron en Jesús, crean su grupo, un judaísmo centrado no en torno al templo, sino centrado en torno a la ley. ¿Y quiénes conservan la ley? Pues los líderes, los rabinos, los escribas. Y entonces pues van a aparecer ahí algunos de ellos. Hoy se tiende más bien con toda justicia a poner de relieve y a recordar también el gran patrimonio de fe y de vida y de oración
que los cristianos tienen en común con los judíos. La recuperación del elemento judío de la fe cristiana podría producir un enriquecimiento no solo para conocer mejor el ambiente histórico-cultural del Nuevo Testamento, sino también un nuevo planteamiento de la teología y en particular de la teología. Bueno, voy a dejar hasta aquí, les dejo la conclusión ahí en la diapositiva para, para poder dar paso pues como a las inquietudes o a los aportes que ustedes tengan. Adelante, Hernán. José Domingo, me pareció muy importante lo que tú dijiste en un tramo de la clase. Sacaste una conclusión que yo no la había visorado así. O sea, yo tenía entendido que las parábolas tienen un contenido de enseñanza pedagógica. Ese es el estilo literario, si se puede decir, de Jesús, que se adentra en la historia como tal y que comunica la dinámica del reino de Dios, también lo dijiste tú. Pero no había visto yo lo que tú dijiste y lo escribí aquí textualmente, abre comillas. Las parábolas son textos que revelan a Jesús como el Señor de la historia. Muy interesante porque esa es una óptica que uno no la había apreciado. Y eso me hace pensar también cuando mirábamos en días pasados eh, la parábola de palabras más, palabras menos, de aquellos invitados a la boda, no te sientes en los primeros puestos, sino deja que te sientes en los últimos y el anfitrión pues te reconocerá que, oye amigo, súbete más hacia otros puestos. Los últimos serán los primeros serán últimos. También refleja una, una dinámica de la historia del hombre, se podría decir, en una festividad. Mire toda la implicancia que tiene. Y las parábolas tienen un común denominador y me gusta ayer con el padre Iván cuando nos dijo que hay una categoría teológica muy marcada en las parábolas, es la comunión. Yo diría la inclusión de todas las personas, todas las razas. Eso me parece que es importante. Ahora, cuando miramos la parábola del buen samaritano y articulando ya esta última primera parte de este gran curso que estoy encantado, la verdad, contigo, esta parábola del buen samaritano, uno podría interpretarla cuando es el sacerdote, el levita y el mismo samaritano, ese encuentro, uno podría decir que cada uno podría simbolizar esa cultura romana, uno, el otro la cultura judía, el otro la cultura helenística, ¿no? Toda esa inclusión de, 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 de pensamientos, de ideas distintas, mira cómo Jesús las incluye y hace ver que las culturas no son una más importante que la otra. Todos, todos estamos en un mismo pie de igualdad y llamados a construir el reino de Dios. Entonces eso es lo que yo aprendí en esta primera parte. Me gustó mucho lo que tú dijiste. Gracias. A ti, Hernán, muchísimas gracias. Muchas gracias. Y adelante, Dieguito, ¿qué tal? Muy buenas noches y deseando salud para ti, José Domingo, que estás mejorcito, gracias a Dios, y elevando oraciones por Pito, por el Padre Gilberto, que es nuestro guía espiritual. Eh, Hay algo fundamental. Dos cosas quiero extraer. Una, ahora 8 días hacías énfasis en ajustarse. Qué bueno es ajustarse. ¿En qué sentido? Cuando vamos a medirnos un pantalón, una camisa, nos ajustamos según la talla. Si nos vamos a poner una talla menor, pues nos va a quedar apretada. Si escogemos una de mayor envergadura, pues nos vamos a ver perdidos. Así es la vida, así es la vida. Por eso la teología estamos aprendiendo con José Domingo estas maravillosas exposiciones, porque es traer
lo divino con lo humano, lo divino con lo humano, porque esa es la teología. Y cuando eh, yo en la experiencia que tengo frente a la ayuda humanitaria, en restablecer la dignidad de aquellos que tienen la drogodependencia, eh, pues ahí está la teoterapia, es decir, colocar la fe, la revelación de Dios en el corazón, en la conciencia, pero también en las actitudes. Entonces, ajustarnos hoy en día a un sinnúmero de realidades es ajustarnos, pero primero con esa fe fundamental que mueve montañas, esa realidad humana, humanística de la representación. Ahí voy al segundo tema de hoy, que es fundamental de los talentos, eh, la dignidad para todos. Entonces, es rescatar la dignidad de todos. Nadie da de lo que no tiene. Eso sí, tengámoslo muy, muy presente, porque en las realidades eh, de los terrenos, ¿sí? En el territorio donde hay violencia, es ajustarnos a una comunidad organizada. Entonces, ahí está lo fundamental. Nosotros como misioneros llevamos una realidad humana a compartir la dignidad humana con los que nos rodean, pero ahí es donde nosotros encontramos la realidad de Dios, un Dios humano, un Dios que se hace cercano al pobre, al lisiado, a la víctima, también al victimario, porque hay que romper esos estereotipos. Y fundamental, querido José Domingo, y me encanta, aplaudo y laudablemente a la Santoto que nos está brindando a todos nosotros este espacio tan fundamental. La importancia de las influencias, José Domingo, fundamental, porque tanto en la época de Jesús como en la actualidad, las influencias, cuando uno estudia la sociología, las influencias están en cuatro ejes fundamentales, no se nos vaya a olvidar. Una, la influencia política. Dos, la influencia de la educación, que está en la cultura, ¿sí? La educación con la cultura. Tres, la influencia de la economía, ¿sí? La geopolítica y la geoeconomía mundial. Y cuarto, fundamental, que son los ecosistemas, ¿sí? Ahí está el medio ambiente, pero el ecosistema humano, porque nosotros debemos evangelizar esos cuatro fundamentos sociales. Entonces, las influencias de la tecnología, del Internet, el ecosistema de las plataformas financieras, lo que estamos viendo hoy en día en la influencia de las ideologías políticas, la polarización que hay. Entonces cada uno de nosotros debemos aportar fundamentalmente a una transformación de esa dignidad, ¿sí? De esa dignidad. No se nos olvide que por echar un poquito como la puya hoy en día, y me perdonan, ¿sí? Pero debemos ser aportantes a una dignidad. La gasolina no es solamente para los ricos, porque cuando nosotros estamos, que conocemos al campesino, el campesino tiene una motosierra, tiene un motorcito para mover, eso se mueve con la gasolina, y eso no es solamente para los ricos. Los mototaxistas que están por todas partes, que son personas de escasos recursos, pues me tienen que echar la gasolina a la motico para poder llevar el pan de cada día a sus hogares. Entonces, eso de las influencias, perdón, las influencias son tan importantes, pero no nos dejemos absorber, analizar, sí, lógicamente, pero resaltar la dignidad. Y entonces ahí está la teología.
El Evangelio y la teología no son apartes del mundo actual en el cual vivimos. Entonces, maravilloso, como anillo al dedo, como anillo al dedo y felicitaciones, Mingo, como hermanos en este caminar misionero con Pito, con el Padre Gilberto. Los bendigo y me bendicen a mí porque cada día aprendo más y Dios te bendiga y muchas gracias a ti y a todos, querido José Domingo. Gracias, Diego. Gracias. Muy oportuno y entendido tu mensaje. Muy claro, muy claro. Buenísimo. Gracias, Dieguito. Edgar, adelante. Profesor, muy buenas noches y buenas noches para todos y todas. Buenas Profe, noches. em, cada cultura en la historia, en toda la historia de la humanidad, cada pueblo tiene una historia y esa historia permite que cada pueblo forma sus grupos familiares, llamémoslo así, y eso va alrededor de todo el mundo. Antiguamente, pues los pueblos formaban sus